Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Sea llena tu presencia, amo el sonido de tu voz. Tuyos son mis pensamientos, el sueño de mi aliento, tuyo es mi corazón. Eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo. Cuando siento tu presencia, siento que me elevo al cielo. Desde el fondo de mi alma, te daré mi adoración. Yo te adoraré. Mi Jesús, Dios Rey de Reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios Que el Señor te continúe bendiciendo en esta noche. Soy el pastor Javier Ortiz de la Iglesia Tabernáculo de Refugio que ubica en el pueblo de Arecibo. Para mí es un honor, amén, poder compartir contigo en esta noche la palabra del Señor, amén. Dios ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros, amén. Es un privilegio que tenemos, amén, aún en estos tiempos que estamos viviendo, poder escudriñar su palabra, amén, ser iluminados a la luz de ella, amén. Dice el salmista, escribió, amén, que su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. En estas semanas anteriores comenzamos un tema acerca de la voluntad de Dios, una serie, la voluntad de Dios es o no es, amén. Algunas personas me han escrito que esto ha sido de bendición a sus vidas, amén. Y simplemente estoy tratando de compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, amén. Si tú crees que esto puede ser de bendición a alguien, te invito, amén, a que le dejes compartir, amén, para que la palabra de Dios pueda seguir siendo, amén, regada, esparcida por todas partes, amén, posible. También, si tú quieres, si tienes alguna petición, alguna necesidad, en confianza tú puedes escribirla, amén, y te prometemos que al final vamos a estar verificando todos los comentarios, viéndolos, amén, y vamos a estarlo poniendo en oración. Ese es nuestro compromiso, amén. En esta serie que estamos compartiendo acerca de la voluntad de Dios, el texto que hemos utilizado, amén, como base es el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 2, amén. El libro de Romanos capítulo 12 y verso 2. Y leo en el nombre poderoso de Jesús. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, este privilegio, Señor,
Anotar de compartir tu palabra. Gracias por estos medios, Señor amado. Gracias por todos aquellos que se están conectando, Señor, y aún los que más adelante puedan escuchar esta enseñanza. Mi Dios, yo te pido que seas tú, Señor, abriendo el corazón, el entendimiento, mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, amén, enseñándonos, guiándonos, mi Dios, aleluya, a través de la Escritura, Señor amado. Queremos aprender, queremos ser perfeccionados, Señor, conforme a tu voluntad, a tu propósito y tu plan perfecto para nuestras vidas. Sé tú en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En estos días anteriores, hace 2 semanas, estuvimos estudiando acerca de José y con el personaje de José estuvimos estudiando, amén, que no importando dónde nos encontremos, no importando lo que hayamos pasado, amén, las circunstancias que estén aconteciendo o hayan acontecido en nuestra vida, amén, nosotros tenemos que confiar que si Dios está en control de todas las cosas, nosotros nos encontramos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Amén, no importa las situaciones, las circunstancias que tú crees o que creamos que nos hayan empujado o nos hayan llevado o dirigido al lugar o a la posición donde nos encontramos. Tenemos que entender, amén, que la voluntad de Dios, amén, estamos donde la voluntad de Dios, amén, nos ha permitido llegar. Dentro de la voluntad de Dios hay 2 temas, amén, acerca de lo que Dios permite, amén, y está la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Entiende que si vemos la voluntad de Dios como un todo, dentro de lo perfecto, aunque pueda haber una variante entre lo perfecto y lo que Dios permite, amén, si lo vemos como un todo, la voluntad de Dios nunca te va a permitir llegar hasta donde Él no pueda alcanzarte, amén. Aún nuestros propios errores, aún nuestras propias decisiones, malas decisiones, aún la voluntad de Dios, amén, el plan perfecto de Dios y el plan perfecto de Dios va a permitir muchas veces que nos equivoquemos. El plan de Dios, que entiende una cosa, la voluntad de Dios es la misma para todos los seres humanos, pero el plan de Dios es lo que es individual. Y Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un plan con mi esposa, con mis hijas, con mi madre, con mis hermanos, con mi amigo, con mi compañero. El plan de Dios puede ser individual para cada ser humano, pero la voluntad de Dios es la misma, amén, para todos los hombres, amén. La voluntad perfecta de Dios es la misma para todos los hombres. En la segunda semana estuvimos hablando acerca de las que vendría siendo la semana pasada, estábamos hablando acerca de Job. Entonces Job, sin importar lo que esté pasando, entiende que dentro de lo que está aconteciendo, dentro de la voluntad de Dios, muchas veces en nuestro caminar con el Señor nos preguntamos, lo que está aconteciendo, lo que estoy haciendo, dónde estoy, esto será la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios entiende que Dios, que siempre tiene un plan perfecto, escucha esto, Dios siempre tiene un plan perfecto, Dios tiene todo contemplado, Dios nunca va a ser tomado por sorpresa. Y dentro del plan de Dios, entiende esto, dentro del plan de Dios, Dios permite que nos podamos equivocar. Muchas veces nuestras equivocaciones, aún nuestros pecados, nuestros delitos, ¿entiendes? Que si Dios no te hubiera permitido pecar, si dentro del plan perfecto de Dios no estuviera contemplado el pecado del hombre, estoy hablando del plan de Dios, no de la voluntad de Dios, el plan de Dios, dentro del plan de Dios, si no estuviera contemplado el pecado del hombre, el Señor nunca hubiera tenido que venir a este mundo en forma de hombre para tomar tu lugar y el mío, porque no hubiera que morir por los pecados. Pero desde la creación, antes, dice la palabra, antes de la fundación del mundo, Dios siempre ha tenido un plan perfecto para la humanidad y para cada hombre. Dios siempre tiene un plan con cada hombre y está de ti y de mí que ese plan de Dios se cumpla. De igual manera, la voluntad de Dios es la misma para todos los hombres. Y estudiando el personaje de Job, tenemos que comprender que todo lo que Job pasó, todo lo que le fue quitado, todo lo material, aún la vida de sus hijos, aún su propia salud. Amén. Dentro del plan perfecto de Dios, Dios puede permitir las pruebas. No todas las pruebas son consecuencias de pecado o son punitivas, como la palabra que usamos la semana pasada. No son punitivas para castigarnos como reprensión.
Sí, por supuesto, creemos que el pecado acarrea unas consecuencias, amén. El fin del pecado es la muerte, amén. Dice el apóstol que hay pecado de muerte, pecado no de muerte, pero entiende que también la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que todo lo que el hombre siembra, el hombre lo va a cosechar. Si tú y yo vivimos en una vida de pecado y nos mantenemos en ella, amén, vamos a cosechar muerte, no solamente en esta vida terrenal, pero aún en la eternidad, amén. Lo que nos espera es la condenación. No hay un lugar medio entre el cielo y el infierno para los más o menos buenos. Escúchame, o es el cielo o es el infierno. Y Dios nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado la capacidad de decidir para que nosotros tomemos una decisión. ¿Vivimos para Él o no vivimos para Él? ¿Caminamos conforme y vivimos conforme a la voluntad de Dios o vivimos conforme a nuestra propia voluntad? ¿Queremos que el plan de Dios perfecto se cumpla o queremos hacer nuestros propios planes? Amén. Y en este día vamos a estar hablando un poco acerca del personaje de David, el dulce cantor o el salmista, amén, el salmista David, amén. Y David, un hombre imperfecto, un varón imperfecto, pero conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Cuando usted estudia la historia de David, podemos coincidir, todos podemos coincidir que David no fue un hombre perfecto. Si usted estudia la perfección y busca que perfección es que ya no le falta nada o que ya no hay nada malo en él, usted y yo estamos conscientes que perfecto, David no fue un hombre perfecto. Amén, David cometió pecados. ¿Pecados como cuál? David en un momento dado adulteró. Y a causa de ese adulterio, David, amén, se convirtió en un homicida tratando de esconder el pecado que había cometido, amén, y mandó a matar al esposo de la mujer que había tomado. Amén. Dentro de los pecados de David, también en un momento dado, él fue un derramador de sangre. El Señor no le permitió construirle casa porque él era un derramador de sangre. No dije que fuera un hombre violento, pero aparentemente le gustaba la guerra, ¿verdad? Y usted estudia y le gustaba la guerra y se limpiaba unos cuantos, ¿verdad? Y era un hombre derramador de sangre. Eso, hay gente que dice, eso es un pecado, eso no es pecado. Bueno, el detalle es que dentro de los pecados, uno en específico que yo creo que fue el más yo me atrevería a decir el más, es que si todos los pecados son malos, entonces todo pecado es malo y todo pecado nos aleja de Dios. Pero dentro de los pecados hay pecados de la naturaleza humana, hay pecados que se cometen en la carne y hay pecados que se cometen en el espíritu, amén. Y el pecado de censar al pueblo cuando él olvidó su dependencia de Dios, yo creo que ese fue el pecado más que se puede subrayar, amén, dentro de todos los demás. Y en un momento dado él olvidó quién le había puesto donde él estaba, amén. Él olvidó que todas las victorias que él había tenido había sido por medio, no de su propia fuerza, no de su propia habilidad, pero olvidó, amén, que quien le cubría, quien le sostenía, quien le daba la victoria era el Señor, amén, el que le estaba llevando a esa vida victoriosa, amén. Y él olvidó eso por un momento dado. Cuando usted estudia, usted y yo sabemos, y hay muchos otros que tal vez no estemos mencionando, pero David fue un hombre pecador, amén. Pero aún todavía, cuando Salomón, luego que se construyó el templo, el hijo de David que construyó el templo, amén, dice, cuando Salomón terminó el templo, Primera de Reyes, y me resulta curioso, Primera de Reyes capítulo 9, verso del 3 al 5, dicen adelante, en el nombre de Jesús, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego, ¿qué has hecho en mi presencia? Esto es el Señor hablándole a Salomón. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y escucha esto. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Y dice en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y quiero subrayar esa expresión en el versículo 4, donde dice, amén, que David anduvo en integridad de corazón. Escuché en una ocasión a alguien decir, ¿será que el Señor no había leído la Biblia, no había olvidado todo lo que David hizo
para referirle a Salomón esa expresión o poner ese adjetivo acerca de tratándose de David, el homicida, el adúltero, amén, el que censó al pueblo y se olvidó de quién, y olvidó, amén, quién le había puesto donde él estaba. ¿Acaso el Señor pues por supuesto que Dios conoce todas las cosas? Dios, escúchame, no hay nada que tú y yo hagamos, amén, que el Señor no pueda recordar. Tú y yo tenemos que entender que cuando se trata del pecado, amén, dice la palabra que cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, amén, y nuestros pecados son perdonados, entiende que el perdón de Dios es para siempre, amén. Cuando usted se arrepiente, y esto es una actitud de todos los días, esto es una práctica que usted y yo como creyentes tenemos que tener diariamente, porque todos los días nos equivocamos, pero una vez nosotros nos arrepentimos y una vez nuestros pecados son perdonados, y tengo que poner el punto y tengo que subrayarlo, entienda que la única manera en que el ser humano es perdonado, amén, es a través del bautismo por inmersión en el nombre poderoso de Jesucristo. No hay otra manera para que el hombre pueda ser perdonado, amén. No hay otra manera de ser salvo sino solamente a través del nombre de Jesucristo. Y de Hechos capítulo 2 y verso 38 dice que el bautismo es para perdón de pecados, amén. Es el bautismo en el nombre de Jesucristo el que lava nuestros pecados, amén. El que quita el pecado del hombre, amén. Y esto cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, y cuando nuestros pecados nos hemos arrepentido y han sido perdonados a través del bautismo, dice la palabra que nuestros pecados son enviados al fondo del mar, amén, que el Señor pone nuestros pecados en el fondo del mar para nunca más acordarse de ellos, amén. Eso es aquel que está tratando de vivir para Dios, el que está viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando usted estudia la historia de David y esta expresión que el Señor Jehová le hace al rey Salomón, amén, al hijo de David, que si anduviera en integridad de corazón. Entonces, usted tiene que comprender y entrar al punto de que David no fue un hombre perfecto, y usted y yo tenemos que entender que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta vida, en esta tierra, en este periodo de tiempo, independientemente los años, amén, de su peregrinación, o cuántos años usted tenga, cuántos haya vivido para el Señor, o hace cuánto le sirve al Señor, sin importar eso, sin tener eso en cuenta, mientras estemos en esta carne, siempre vamos a ser imperfectos que estamos tratando, estamos anhelando, estamos camino, extendiéndonos, amén, a una perfección. Y perfección, amén, no se trata de añadir, perfección se trata de quitar. Amén, la perfección no es que ya el Señor no puede poner más nada en nosotros. La perfección es alcanzada cuando ya nosotros estamos completos, cuando ya somos íntegros, cuando no hay nada más que está fuera de lugar en nuestra vida. Entonces, mientras nosotros seamos carne, amén, siempre va a haber lugar para la perfección. Amén, pero dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un varón conforme al corazón de Dios. Y eso lo testifica en el 1 Samuel capítulo 13 y verso 14, cuando dice, eso cuando el profeta Samuel le está hablando al rey Saúl, y le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aún el apóstol Pablo, con sus compañeros en el libro de Hechos capítulo 13 y verso 22, lo dice de esta manera: quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando se trata de la voluntad de Dios, amén, usted tiene que comprender que yo no soy perfecto, pero aún siendo imperfecto, al igual que David, todavía yo tengo espacio, todavía tengo la oportunidad. Dentro de mi imperfección se me da la oportunidad. Yo tengo la decisión, amén. Yo puedo tomar la decisión, usted y yo podemos tomar la decisión de andar en la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Fue el mismo salmista David el que de manera profética, amén, pero también refiriéndose a su propio ser, escribió en el Salmo número 40 y verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
Aleluya. Cuando se trata de la voluntad de Dios, dentro de nuestra imperfección, todavía nosotros tenemos espacio para hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entiende que nuestra humanidad no va en contra de la voluntad perfecta de Dios. Mi imperfección, amén, todavía puede cohabitar o puede subsistir dentro de la perfecta voluntad de Dios. Amén. El Salmo 143, verso 10, escribió el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tenemos que comprender que la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es la misma. Lo dije al principio, lo mencioné hace unos minutos. La voluntad de Dios es la misma para todos los hombres. A diferencia del plan de Dios, porque Dios, aunque la voluntad de Dios es la misma para todos los hombres, el plan de Dios es diferente entre cada hombre, cada ser humano, cada hombre, mujer, niño, joven, anciano. Dios tiene un plan individual con cada uno, pero la voluntad de Dios es la misma. Y usted puede estudiar acerca de la voluntad de Dios. Y cuando se trata de la voluntad de Dios, es como decir la ley de Dios, amén. Es ese conjunto de reglas o ese conjunto de preceptos que Dios está esperando que todo hombre pueda cumplir. Entonces, cuando se trata de la voluntad de Dios, y solamente te voy a mencionar algunas expresiones, amén, porque el tiempo nos falta, amén, y yo creo que tal vez es un poco complejo para poderlo estudiar en una sola noche, pero algunas, y yo más o menos te voy a mencionar 7 cosas que son la voluntad de Dios para ti, para mí, para todo hombre, para todo el mundo. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Número 1, por supuesto, la salvación. Aleluya. El libro de Juan, capítulo 6 y verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Es la voluntad de Dios que todos los hombres, amén, sean salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios tu salvación. Tienes que comprender que la voluntad de Dios es que todos los hombres, tú que me estás escuchando y yo, que todos podamos ser salvos. Y la salvación solamente puede ser a través de Jesucristo. Y entiende, comprende, amén. No tienes por qué pelear, o por qué altercar, o por qué discutir acerca de esto. Dios es espíritu, y Dios, dice primera de Timoteo capítulo 3 y verso 16, Dios se manifestó en carne. Cuando Jesucristo, el hombre, nació, amén, este era el cuerpo, esta era la vestimenta que Dios estaba haciendo para poder venir a este mundo en forma humana. Dios no envió un Salvador. En el libro de Isaías, el Señor mismo lo dice en muchas ocasiones, que Él mismo vendría y salvaría. Cuando se está hablando al pueblo de Israel, dice: he aquí, yo soy tu redentor, yo soy tu salvador. Y cuando vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento, amén, entiende que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios manifestado en carne, amén. Jesucristo, el hombre, es la imagen visible del Dios invisible, amén. En Jesucristo, dice el libro de Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es la gran manifestación de Dios para los hombres, amén. Y a través de Jesucristo, de Dios viniendo a este mundo en forma humana, Jesucristo como hombre dio su vida por ti y por mí. Pero entiende que en su carácter, en su deidad, Él era el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, amén. Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y a través de Jesucristo es que tú y yo podemos alcanzar salvación. Y es la voluntad de Dios, amén, que tú y que todo hombre sea salvo. Pero una vez nosotros llegamos a la salvación, amén, una vez hemos llegado al conocimiento de la verdad que te acabo de explicar en unos minutos, la verdad de que después de yo entender que Dios vino a este mundo para dar su vida por mí en la cruz del Calvario, yo necesito arrepentirme de mis pecados, yo necesito ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y yo necesito ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas.
tú y yo tenemos que comprender que la salvación no es una sola cosa, sino que es un compartimiento de cosas. Es un plan, amén, que involucra varios pasos, no solamente uno, amén. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pedro: tú eres Simón Pedro, amén, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te voy a dar las llaves del reino, porque son las llaves que nos permiten la entrada, amén, al reino de los cielos, a la salvación. Pero una vez hemos llegado a la salvación, la voluntad de Dios no es solamente que seamos salvos, pero la voluntad de Dios es que todos los hombres también sean transformados. ¿Por qué transformados? Porque usted y yo tenemos que comprender que como seres humanos, como hombres, mujeres, amén, nacidos de mujer, independientemente de las circunstancias por las que hayamos llegado a este mundo, tenemos que entender que todo hombre, amén, fue destituido de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo lo testifica acerca de esto en el libro de Romanos capítulo 7, la parte final, y también al principio del capítulo 8. Todos los hombres son pecadores, todos los hombres son malos. El único bueno es Dios, amén. Y por cuanto usted y yo, aunque hayamos hecho el paso de salvación, amén, de arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo, estamos en un proceso, amén, de ser transformados. Por eso dice el apóstol en el libro de Filipenses: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, amén. Usted y yo tenemos que ser transformados. Y el libro de Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí el texto que estamos usando como base, el verso 2 de Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También dentro de la perfecta voluntad de Dios, de la voluntad de Dios para todos los hombres. Recuerda que le estoy compartiendo algunos principios que son los mismos para todo hombre. No importa dónde se encuentren, no importa cuál sea su background o su trasfondo, de dónde haya venido, sus circunstancias, su posición social, amén, su estatus social. No importa, la voluntad de Dios es la misma para todos los hombres. Por tercero, es la voluntad de Dios, amén, que usted y yo seamos obedientes, amén, de buena voluntad, que hagamos las cosas de buena manera. Y eso se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versos 5 al 8, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que no solamente se trata de salvación, no solamente se trata de transformación, pero yo creo que es la voluntad de Dios también que todos, amén, en el área donde el Señor nos ha puesto, amén, podamos hacer las cosas de buena voluntad, no solamente en un trabajo secular, aún dentro del ministerio, aún en la casa, los jóvenes, los niños, con los padres, en la escuela, amén, haciendo las cosas de buena voluntad. Y si nosotros llegamos al Señor y hemos llegado a la salvación, al conocimiento de la salvación, entonces estamos siendo transformados, amén. Entonces nuestro carácter de igual manera comienza a ser renovado, transformado, y nosotros las cosas que hacemos, que el Señor ha puesto en nuestras manos para hacer, debemos hacerlas de buena voluntad. Número 4, y esto, y me detengo un momento aquí, es la voluntad de Dios, la santificación. No solamente se trata de haber llegado al Señor, y me detengo un momento porque hay personas, amén, que hoy día, después de haber conocido al Señor por muchos años, amén, de haber escuchado enseñanzas, predicaciones, amén, no sé si llegaron a un punto de ser discipulados, de que se les fue enseñado el cómo vivir para Dios, pero hay personas que por las razones que sea, y yo no estoy acusando a nadie, pero tengo que hablarte la palabra de Dios sin quitarle, amén, sin añadirle, y es la voluntad de Dios la santificación. Y la santificación no se trata solamente de mi apariencia física en cuanto a mi recorte o como si me afeito o no me afeito. Se trata de todo lo que yo soy. Y hay personas que, por ejemplo, tratándose de apariencia, amén, ellos para ellos lo que Dios mira es el corazón, y su exterior todavía es sinónimo, todavía refleja a un hombre o a una mujer que todavía no le servía al Señor. Es decir, usted los puede poner
frente a una persona que todavía no le sirve al Señor y a simple vista no hay ninguna diferencia. Y usted y yo tenemos que comprender, llegar a la madurez de entender cuando el apóstol Pedro dice, amén, que nuestro culto racional, amén, la santificación es completa, es de espíritu, alma y cuerpo. Cuando se trata de la santificación, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2 dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme, escúcheme, porque hay gente que dice, no, es que se trata de apariencia, y la apariencia no importa, lo que Dios mira el corazón. Cuando usted le pregunta, mira, ¿por qué te recortas de esa manera? ¿Por qué te ves de esa manera? ¿Por qué te afeitas de esa manera? Es que me siento bien así, o me quiero parecer, o me quiero ver. Y muchas veces cuando se trata de apariencia física, el modelo que están utilizando o la base que están buscando en qué reflejarse o a quién están buscando parecerse, no tiene absolutamente nada que ver con Dios ni con el ejemplo o el modelo que Dios ha puesto en su vida, porque tratándose de las damas, y vuelvo y digo, yo no estoy acusando ni estoy señalando a nadie, estoy hablándote a la luz de las Escrituras para que tú puedas alcanzar salvación, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, amén, porque entiende que el que hace la voluntad de Dios, no el que la conoce, sino el que hace la voluntad de Dios, es el que permanece para siempre. Y la palabra de Dios es bastante clara, hablándole por ejemplo a la fémina, a las damas, a la jovencita, a la mujer, diciéndole que sigan el ejemplo, amén, de las ancianas que el Señor ha puesto en su vida. Busquen la iglesia a ver cuántas de las damas tienen y siguen el rol o el ejemplo de la dama o la pastora o la esposa del pastor que el Señor ha puesto en su vida. Y yo sé que este tema tal vez es un poco contencioso, hay gente que tal vez probablemente no le incomoda el tema y prefieren, y escuche cómo dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2, amén, están siguiendo conforme a la carne, conforme a la concupiscencia, el deseo natural que hay en mí de hacer lo malo, de dejarme llevar por lo que yo creo, siento, pienso, por mi opinión y no por lo que dice la palabra de Dios. Y termino diciendo, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que el tiempo después que nosotros, para parafrasearlo, Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 y 2, el tiempo después que yo llegué al conocimiento de la verdad, el tiempo que yo llevo conociendo la palabra de Dios, ya yo no debo desear vivir conforme a la carne ni conforme a la concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Número 4 o 5 en este caso, perdónenme. Número 5, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos, que vivamos en gratitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18 lo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es la salvación, la voluntad de Dios, amén, es la santificación, la voluntad de Dios también es la gratitud, amén. La voluntad de Dios es que hagamos las cosas de buena voluntad. La voluntad de Dios es que también seamos transformados. Amén. Número 6. La voluntad de Dios para todos los hombres. Amén. En nuestra obediencia a las leyes terrenales. Y escúcheme esto. En este tiempo que estamos viviendo, amén, usted que tal vez le sirve al Señor, lleva algún tiempo, amén, sirviéndole al Señor, congregándose, amén, en su iglesia, con un pastor en su vida. Hay gente en este último, diría yo, mes, tal vez el discurso, amén, no la discusión, sino la conversación ha tomado un poco más de auge, amén. Es correcto, ¿no?, que dejemos de congregarnos. En algunos países, amén, como en los Estados Unidos, amén, aquí en Puerto Rico, tenemos la libertad de culto, es un derecho protegido por la Constitución. Y a lo mejor en muchos otros países de igual manera, tal vez en otros no, pero por lo menos en esta, desde donde estoy hablando, la Constitución protege la libertad de culto. Y hay gente que dice, no, pero entonces, si tenemos la libertad de culto, ¿podemos o no podemos congregarnos? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Vamos a hacerle caso o no a la ley? Escúchenme, lo que ha pasado a través de la pandemia del COVID-19 o el coronavirus, amén, hasta donde yo tengo entendido, el gobierno no le está imponiendo a usted lo que usted puede o no puede adorar
¿cómo usted puede no servir a Dios? Amén. Lo que se estaba pidiendo era la oportunidad, o que se estaba pidiendo la cooperación de la ciudadanía para tratar de evitar, amén, la propagación del coronavirus, que sabemos, amén, que era un virus altamente contagioso y de fácil propagación. Y se estaba pidiendo la cooperación de la ciudadanía para poder detener el alza, amén, en el crecimiento, o el alza en los contagios, lo que llaman la curva. Aquí en Puerto Rico, ya en el día de hoy se dio la noticia de que va a estar permitiendo a las congregaciones, amén, dentro de los fines de semana, sábado y domingo, amén, poder reunirse a dar culto. Ustedes tenemos que comprender y usar el discernimiento. Tenemos, como dice Romanos capítulo 12 y verso 2, tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando se trata de la obediencia a las leyes terrenales, dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 13 al 15, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros haciendo bien, siendo obedientes, porque si los reyes, recuerde que es Dios quien pone y quita reyes, es Dios quien permite los gobernantes, amén, Él lo ha puesto para castigo de los malhechores, amén, y alabanza de los que están haciendo el bien. Y nuestro deber como cristianos, si nosotros somos salvos, estamos viviendo la salvación, hemos sido transformados, estamos haciendo la cosa de buena manera, estamos viviendo en santificación, amén, y estamos siendo agradecidos, tenemos que entender que esto que estamos atravesando es un propósito, es un plan que Dios ha permitido, amén, y dentro de todo esto, no me digan, podemos testificar hoy día que la palabra de Dios ha llegado a más lugares de manera más inmediata, más rápida, que tal vez en lo que nosotros llamábamos normal o la normalidad de antes. Dios tiene un plan perfecto con todas las cosas, y dentro del plan de Dios, Dios permitió el coronavirus. Gente ha muerto, sí, han habido unas restricciones, sí, pero dentro de todo eso también el Señor no ha permitido que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, amén, se detengan, sino que gente ha llegado al conocimiento de la verdad a través de la palabra que hoy día pastores, predicadores, ministros están compartiendo, amén. Por eso el comprender, el entender que la voluntad de Dios, el plan de Dios, aunque el plan de Dios permitió que tal vez nosotros fuéramos restringidos en cuanto al estar en la calle a nuestras propias horas o en los horarios que más nos conviniera, si está bien dicho, o que mejor nos pareciera, nos pusieron unas restricciones, pero dentro de todo ello, aún en ese plan que Dios permitió que fuimos restringidos, entre comillas, de igual manera, dentro de la voluntad de Dios para todos los hombres, es que usted y yo seamos obedientes, amén, a las leyes terrenales, siempre y cuando, amén, no está puesto en balanza, porque no estamos poniendo en balanza el hacer si de momento las leyes terrenales se intentaran, amén, cohibirme o impedirme el yo servir a mi Dios, pues entonces ahí hay un problema. Y por supuesto yo voy a escoger servir a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres, como le pasó al apóstol Pedro y al apóstol Juan, amén. Yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no es de lo que estamos hablando, amén. Y dentro del lugar donde usted se encuentra, de acuerdo a las restricciones, amén, y las pautas que hayan puesto, amén, yo creo que todavía, amén, podemos usted y yo hacer la voluntad de Dios siendo obedientes, amén, a lo que se nos está pidiendo como cristianos o como ciudadanos de un país, amén. Y el último punto que voy a tocar en cuanto a la voluntad de Dios, amén, es nuestra buena conducta. La voluntad de Dios, amén, es que tengamos una buena conducta. Primera de Pedro, capítulo 3 y versos 15 al 17 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Y en este verso tal vez podemos resumir, amén, los días anteriores que hemos estado tocando este tema. Usted y yo, independientemente de donde el Señor haya permitido que lleguemos, independientemente el plan
individual que Dios tiene para cada hombre, para cada mujer, independientemente de ese plan individual, que el plan individual puede incluir que hayan momentos de prueba, que hayan momentos de enfermedad, que hayan momentos tal vez de restricciones como el que estamos viviendo. Dentro del plan perfecto de Dios, dentro del plan de Dios para cada hombre, puede permitir, como le pasó a José, amén, que fuera vendido, fuera lastimado por su propia familia, fuera desechado, amén, o fuera rezagado por su propia familia. Aún el plan, como le pasó a Job, dentro del plan de Dios para cada hombre, Dios permitió que a Job la salud fuera lastimada, que cosas le fueran quitadas, cosas materiales, y ese es el plan de Dios. Pero dentro del plan de Dios, independientemente cuál sea, amén, usted y yo todavía podemos tener una buena actitud, podemos tener una buena conducta, amén. Y si vamos a padecer, que padezcamos, amén, haciendo el bien, haciendo las cosas de buena manera, amén, con un corazón contento, agradecido, amén, que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, tratándose de David, y con esto termino, escúchame, aleluya, tenemos que entender, comprender que sin importar lo que nosotros estemos pasando, sin importar lo que estemos pensando, cuál sea nuestra interpretación de lo que está aconteciendo, la voluntad de Dios es la misma para todo hombre. Es la misma para todo hombre. Y cuando usted y yo comprendemos que la voluntad de Dios es la misma para todo hombre, usted y yo debemos decir, amén, como dijo el salmista en el libro, amén, de Salmos, capítulo 143 y verso 10, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene una voluntad para unos y una voluntad para otra. La voluntad de Dios es la misma para todos los hombres. Dentro de la voluntad de Dios, cuando usted comienza a comprender o a entender, a madurar en la idea de que Dios tiene un plan individual para cada uno, entonces podemos dividirnos en que hay una voluntad perfecta o hay una voluntad permisiva, lo que Dios permite que pase. Pero usted y yo tenemos que comprender que el plan perfecto de Dios, o el plan de Dios que incluye nuestros errores, que incluye nuestra imperfección, que incluye nuestras metidas de pata, nuestras malas decisiones, amén, dentro de el plan perfecto de Dios para nuestra vida, amén, Dios puede utilizar. No es la voluntad de Dios que usted y yo pequemos, no es la voluntad de Dios que usted y yo nos equivoquemos, no es la voluntad de Dios que usted y yo seamos desobedientes, no es la voluntad de Dios que usted y yo seamos malagradecidos, no es la voluntad de Dios que usted y yo sigamos siendo hoy los mismos que éramos ayer o anterior o anterior o anterior. La voluntad de Dios, amén, es que seamos transformados, que seamos salvos, transformados, santificados, amén, que seamos agradecidos, que tengamos buena actitud, amén, que tengamos una buena conducta. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios, y es algo que podemos aprender. Entonces la pregunta, y con esto establecemos, amén, o abrimos la puerta para la próxima semana. Dentro de la voluntad de Dios está el plan de Dios, lo que Dios tiene con cada uno. Entonces, si Dios tiene un plan conmigo, Dios tiene un plan contigo. Hay mucha gente que cuando están orando dicen, vamos a orar a ver cuál es la voluntad de Dios. Usted no tiene que orar a ver cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, y yo solamente he utilizado algunos versos de la Biblia, la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Entonces hay gente que quiere saber cuál es el plan perfecto o el plan detallado de Dios, para dónde Dios quiere que yo vaya, qué Dios quiere que en qué Dios quiere que yo me convierta, qué Dios va a hacer conmigo. Y ese plan de Dios, escúchame, yo creo que muy pocas veces el Señor los revela al hombre, porque si usted y yo, conociendo la palabra de Dios, conociendo la ley de Dios, la voluntad de Dios, amén, que Él nos está enseñando a través de su palabra, que está accesible a todos los hombres, y sabiendo la voluntad de Dios, decidimos no hacerla, sino que decidimos hacer nuestra propia voluntad. ¿Por qué Dios te va a detallar o te va a revelar su plan si todavía tú no puedes obedecer su voluntad, que es la misma para todos los hombres? Entonces tú y yo tenemos que tomar la actitud del salmista David, amén. Yo no creo que cuando el Señor escogió a David, por lo menos la Biblia no testifica acerca de ello, cuando el Señor escogió a David, amén, para ser el rey de Israel, amén, y sobre el reino de David, amén, venir después en forma humana, amén, porque recuerde que Jesucristo, amén, fue descendiente de David, amén, como hombre.
David, el Señor no le reveló cuál era el plan. El Señor no le dijo a David, mira, en tanto tiempo después que vayas a matar al gigante te va a pasar esto, y luego vas a tener que ir al desierto, y luego vas a tener que hacerte pasar por loco, y también vas a... No, el plan de Dios es algo que se va revelando cuando usted y yo diariamente decidimos hacer la voluntad de Dios. Se trata de caminar en lo que ya conocemos, amén, en hacer lo que ya conocemos, para entonces podernos convertir y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Aleluya. Si usted y yo, haciendo la voluntad de Dios, nos convertimos en hombres y mujeres de voluntad, en hombres y mujeres de bien, haciendo el bien, haciendo lo que Dios manda en su palabra, entonces, cuando ya tú y yo hemos llegado, amén, y estamos diariamente caminando, siendo lo que Dios quiere que seamos, entonces, yo creo que llega la claridad a nuestra vida, porque siendo lo que Dios quiere que seamos, entonces llega la claridad en qué Dios quiere que hagamos. Hay gente que quiere, Señor, dime qué voy a hacer. No. La voluntad revelada de Dios es que Dios quiere que tú quieres que yo sea, quién tú quieres que yo sea, cómo tú quieres que yo sea. Y cuando usted y yo renunciamos a nuestra humanidad, a nuestro carácter, renunciamos a nuestra concupiscencia, a nuestra carne, entonces somos lo que Dios quiere que seamos, amén. Y vamos poco a poco llegando a la estatura de un varón perfecto. Y cuando esa es nuestra manera de vivir, cuando ese es nuestro diario vivir, cuando esa es la práctica diaria, entonces el plan de Dios se va revelando en cada paso que damos, porque el Señor nos va dirigiendo a dónde quiere que vayamos, qué quiere que hagamos, amén. Entonces tenemos que diferenciar la voluntad de Dios del plan de Dios. Aleluya. Yo no creo que sea demasiado complicado, amén. Y si por alguna razón se nos hace difícil entenderlo, yo creo que podemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, y como dice la palabra, amén, podemos demandarla y el Señor nos las va a dar, amén, abundantemente. Y yo creo que a la luz de la Escritura, amén, con la sabiduría que proviene de lo alto, amén, y por supuesto dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, podemos llegar a comprender la voluntad de Dios. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, tenemos que dejar de hablar, esto es o no es la voluntad de Dios, aquello que pasó era o no la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no está restringida a ciertas actividades o está restringida a ciertos hechos o cosas que han pasado. Amén. La voluntad de Dios, yo creo que es este manual, este camino por donde el ser humano, Dios le está pidiendo que camine, amén, el camino que Él nos ha dibujado, nos ha trazado para que vayamos. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, amén, cuando nos agradamos y alabamos al Señor y le glorificamos haciendo su voluntad, amén, nuestra vida, amén, puede tomar un giro, podemos tener un mayor entendimiento de lo que está aconteciendo o el por qué está aconteciendo. Vamos a orar en esta noche, amén. Si tú tienes alguna petición y la has escrito, amén, aunque yo no pueda mencionarla en este momento, te prometemos, amén, nos ponemos de acuerdo, ponernos de acuerdo contigo para interceder, para clamar al Dios del cielo, amén, por tu petición, por tu necesidad, amén. Si quieres que alguien, amén, tiene alguna petición, te invitamos, amén, todos los lunes a las 7 de la noche, aquí mismo en la página de Tabernáculo de Refugio de Bayamón, amén, todos los lunes a las 7 de la noche tenemos el culto de oración con nuestra pastora Sara González, amén, y en todas nuestras transmisiones, amén, usted puede escribir su petición y le prometemos que vamos a estar orando. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. En esta hora, Señor, queremos tener una buena actitud, Señor, igual que David, que aún dentro de sus imperfecciones, Señor, aún dentro de sus errores, los pecados que cometió, Señor, era un hombre conforme a tu corazón, Señor. Era un varón, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Como tú le dijiste a Salomón, Señor, él anduvo en integridad de corazón, mi Dios, porque su corazón estaba alineado con el tuyo, Señor, porque su deleite, Señor, su deseo era agradarte al hacer tu voluntad, mi Dios amado. Y en esta hora queremos tener esa misma actitud, Señor. En esta hora, ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor amado, a hacer tu voluntad. Hay cosas que tal vez no comprendemos, Señor. Hay detalles del plan que de seguro no conocemos, Señor. Hay cosas que están aconteciendo que no podemos entender, cosas que tal vez están encubiertas de nuestro entendimiento, Señor. Pero en esta hora lo que sí está claro, Señor, es tu palabra, Señor. Y a la luz de tu palabra, Señor, tu palabra que es lámpara a
nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. A través de tu palabra podemos conocer, Señor, cuál es tu voluntad, de qué manera, Señor, tú quieres que vivamos, lo que tú quieres, Señor amado, que lleguemos a ser, Señor amado, que lleguemos a ser perfectos, íntegros, Señor, conforme, Señor, a tu imagen, mi Dios amado, hasta que lleguemos todos a la estatura de un varón perfecto, Señor, hasta que todos, Señor, seamos imitadores de ti, mi Dios amado. Queremos andar, Señor, en integridad, queremos, Señor, hacer tu voluntad, mi Dios amado, y en ello, Señor, tú te glorificas, y en ello tu nombre es exaltado, Señor, dentro de los que todavía no creen, Señor amado. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para cada día poder ser mejores, mi Dios, y parecernos más a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Escúchame. Amén, si esto ha sido de bendición a tu vida, te pedimos, amén, que si tú lo hayas a bien, que lo puedas compartir con alguien más, amén, que tú creas que le pueda bendecir, amén. Te invitamos este domingo a las 11 de la mañana, vamos a estar transmitiendo por aquí, por IPU, Tabernáculo de Refugio, Bayamón, amén. Los lunes a las 7 tenemos culto de oración y los miércoles tenemos de nuevo adoración, palabra y oración con nuestra pastora, reverenda Sara Ortiz, amén. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes, amén, en enviarnos un mensaje privado aquí en la página de Tabernáculo de Refugio o en mi Facebook personal, Abiel Ortiz, o la pastora Sara González, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.